Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, el versículo 17 de la parábola decía, ¿no? Y entrando en sí mismo, mirando para adentro, entrando en razón, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Creo que este es el momento de gracia. Como hemos dicho antes, pues este proceso de conversión ha tenido muchos, muchos cimientos bien puestos, ¿no? Dios se ha servido de que alguien haya tocado fondo. Eso le ha hecho romper imagen, le ha hecho comenzar a ser libre, pero sobre todo creo que le ha hecho ser humilde, que es la palabra clave de la conversión, humilde. Sobre todo aquí pronuncia el hijo pródigo una frase: ya no merezco ser hijo tuyo. Él es consciente de esto. Igual su arrepentimiento será egoísta, ¿no? Porque es verdad que aquí él lo que quiere, pues egoístamente, aquí lo que le interesa es empezar a comer. Vamos a ser claros, eso es verdad. Su arrepentimiento, pues no es un arrepentimiento puro de contrición, como después explicaremos. Se arrepiente porque es que la misma necesidad le está, no es el amor de su padre, el desprecio a su padre, el motor primero de la conversión, es verdad. Pero tampoco despreciemos esta conversión, este primer paso de conversión del hijo pródigo, porque es que por lo menos es humilde cuando dice: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Soy perfectamente consciente de eso. No tengo la cara ya de exigir nada. Y esto recuerda a otro pasaje de la Sagrada Escritura, otro pasaje conmovedor, ¿no? Que es el de, ¿lo recordáis? Lucas 23, versículo 41. Está Jesús en la cruz y hay dos ladrones. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Yo creo que yo veo similitudes, ¿no?, entre el buen ladrón y el hijo pródigo. Veo similitudes. La primera, que el buen ladrón dice: nosotros esto nos lo hemos merecido. Y el hijo pródigo dice: yo no merezco ser hijo tuyo. Es decir, no voy ante mi padre a pedirle nada por merecimiento. Por merecimiento yo no merezco nada. Pero bueno, a ver si quizás, pues el padre me acepta, pues no digo ya como hijo, ¿no?, que he perdido ese merecimiento, pero a ver si como jornalero quizás, algo parecido al buen ladrón, que el buen ladrón le dice, volviéndose a Jesús, le dice: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Dice: acuérdate de mí. No se atreve a decirle: ábreme las puertas de tu reino. No le pide tanto. Dice: acuérdate de mí, como diciendo: a ver si algo me cae, a ver si algo puedo recibir. Algo así como el hijo pródigo dice: a ver si me coge como jornalero, no ya como hijo. La humildad es la llave del corazón de Cristo. La humildad es la llave que abre ese corazón. Un corazón que está deseando, ¿no?, el corazón de Jesús está deseando abrirse a nosotros. Pero hay una llave que es la de la humildad. Solamente los humildes pueden entrar en ese tesoro de la misericordia que es el corazón de Cristo. Y ese no merezco es básico en el camino de penitencia y en el camino de conversión. O sea, somos totalmente indignos de recibir el perdón de Cristo. Lo necesitamos, pero no lo merecemos. El hombre, cuanto menos merece, más necesita. Ese es el problema que tenemos. Cuanto menos lo merezco, más lo necesito, la misericordia.
Cosa ocurre también en el matrimonio. En el matrimonio, cuando el esposo o la esposa tiene una crisis y se aleja, no sé, de la vivencia y pues de la vivencia del matrimonio como debe de ser, ¿no? Pues cuando el esposo o la esposa menos se merece el amor de su cónyuge, es cuando más le necesita. Tú fíjate, es cuando menos se lo merece, porque se está comportando indignamente, ¿no? Está siendo un egoísta. Pero es cuando más lo necesita más ese amor incondicional. Pues aquí le pasa lo mismo al hijo pródigo. Es cuando menos lo merece, pero es cuando más lo necesita. Y en ese reconocimiento de no lo merezco, y en el fondo tengo lo que me he ganado, ¿no? Me lo he ganado a pulso. Esa expresión es clave y básica, es el comienzo de la conversión. El que uno no se plante delante de Dios pues con una especie de chulería, ¿no? De chulería, si yo no he hecho nada, y esto no lo merezco. Hay otros que a veces ocurre eso, ¿no? Uno se empieza a comparar con los demás, pues otros han obrado peor y yo no les veo que les ocurra todo lo que me ocurre a mí, es injusto lo que me pasa a mí, etcétera, etcétera, ese tipo de discursos, ¿no? De discursos que todavía manifiestan un corazón que no es humilde, que no hace una lectura en humildad de su vida. Bien, pues este es el inicio. El hijo pródigo es capaz de decir, yo no merezco ser tratado como hijo tuyo, trátame al menos, le pide tener misericordia de él. Y además, sobre todo, esa humildad no es una humildad de palabras, sino que es una humildad de hechos, porque es evidente que era bastante humillante volver a casa de su padre y trabajar como jornalero codo con codo con los que habían sido hasta entonces sus criados. Sería humillante para él diciendo, bueno, yo igual he maltratado muchas veces a los criados, les he tratado con un despotismo, mirándoles por encima del hombro, y ahora voy a volver a casa y voy a ser un criado más. O sea, hay que reconocer que el hijo pródigo no solo era humilde en su planteamiento, era humilde también en sus palabras, sino estaba dispuesto a humillarse. Dispuesto a humillarse. Que su arrepentimiento podía ser un arrepentimiento de atrición y no de contrición, pues sí. ¿Sabéis la distinción que hace la teología católica entre el dolor de contrición y el dolor de atrición? El dolor de atrición, pues es el temor, es el arrepentimiento por el temor a las consecuencias que se derivan del pecado. El dolor de contrición, sin embargo, es el arrepentimiento por la ofensa que mi pecado ha producido en el corazón de Dios. El dolor de contrición es el decir, me duele mi pecado, pues porque he ofendido al amor gratuito de Dios, porque Dios no se merecía esto. Ese es el dolor de contrición, ¿no? El dolor de atrición, sin embargo, es decir, pues me duele mi pecado, pues porque las consecuencias tan nefastas que tiene el pecado en mi vida, ¿no? Porque me lleva a la perdición, Entonces, como os podéis imaginar, es más perfecto el dolor de contrición que el dolor de atrición. Bien, pero no despreciemos el dolor de atrición. No digamos, bueno, es que el hijo pródigo era un egoísta, ¿no? Se arrepentía pues, por lo mal que lo había pasado. Bien, pero es que Dios tiene paciencia con nosotros y hay un proceso en la conversión, hay un proceso en la penitencia. Si el hijo pródigo no hubiese pasado primero por la atrición, difícilmente luego hubiese llegado a la contrición. Lo primero era necesario para lo segundo. Bueno, necesario, por lo menos en este caso lo fue. Quizás en otros casos uno puede llegar a tener la contrición sin la atrición, pero no, partamos de que cada uno tiene su camino. Y el hijo pródigo y muchos de nosotros también, pues a veces hasta que no experimentamos el daño que el pecado nos ha hecho a nosotros, no nos damos cuenta del daño que le ha hecho a Dios. Así de claro, porque primeramente lo vemos en nosotros y luego de ahí deducimos esto qué ofensa habrá sido para Dios. Y este es el camino, es decir, el momento en el que, ¿cuál es el momento en el que el hijo pródigo
pasa de la atricción a la contrición. ¿Cuál es el momento en el que el hijo pródigo se da cuenta de que lo más grave del pecado ya no es que le hubiese hecho a él un desgraciado, que le hubiese llevado allí pues a gastarse el dinero de mala manera y estar allí entre cerdos? ¿Cuál es el momento en que él se da cuenta que lo más grave ya no es eso, sino que lo más grave es que él había despreciado el corazón del Padre? Pues fijaros bien, él no se da cuenta de eso, él no lo percibe, él hasta que no ve cómo reacciona el Padre delante suyo. Su gran sorpresa, la gran sorpresa del hijo pródigo es que al ver cómo el Padre se alegra y se conmueve por su retorno, él deduce cómo habrá sufrido este hombre en mi ausencia. Él no ha llegado a pensar, ¿no? Sencillamente, ¿cómo estará este hombre? Yo estoy aquí gastando mi dinero y ¿cómo estará este hombre pensando? No cae en cuenta de ello hasta que no se da cuenta de la alegría que tiene su padre por su retorno. Él no piensa en el sufrimiento que ha causado su ausencia. Y en ese momento del encuentro, es cuando hay un paso de la atricción a la contrición. Si primero el dolor de su pecado era sobre todo pues por a dónde le había conducido, qué bajo que había caído, ¿no? Sin embargo, al ver en ese momento de abrazo, es cuando su dolor se transforma en contrición. Y cuando se dice, yo le he ofendido a mi padre, yo he sido ingrato con él, mi padre me amaba, me esperaba, diariamente me buscaba. Este es el momento cumbre de la parábola del hijo pródigo, es el momento cumbre, el momento estrella, ¿no? Que tenemos que centrarnos en él. Y vamos a concluir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.